Religiones del mundo. Hoy presentamos Judaísmo. Establece la paz, la bondad, la bendición, la gracia, la benevolencia y la compasión sobre nosotros, sobre toda tu gente de la casa de Israel. Cuando hablamos acerca del judaísmo y de los judíos, primero tenemos un problema de definición. El judaísmo abarca mucho más que una religión. Se ha sugerido que el judaísmo se describe mejor como una civilización. Por supuesto, los judíos tienen una teología y una única concepción de Dios, pero ese es solo el primer paso. El judaísmo obliga a sus seguidores a toda una forma de vida, incluyendo un código de leyes y prácticas y un sistema de ética. La vida judía incluye un amplio concepto de lo sagrado que comprende a la gente sagrada, la sagrada tierra de Israel, la sagrada ciudad de Jerusalén y la sagrada lengua de los hebreos. Judaísmo no debe ser visto como un término paralelo a cristianismo o budismo, por ejemplo. Durante la mayor parte de su historia, el judaísmo ha sido un sistema global de teología, leyes, ética y costumbres. Todo para un pueblo especial con una lengua especial y una patria apreciada. Aún en el mundo moderno, la naturaleza de ser judío es especialmente complicada. El judaísmo hoy se ha convertido en pluralista. Gran parte del mismo se corresponde con el significado tradicional de la palabra religión, pero una parte de él no sería identificado como religioso a los ojos de muchos no judíos. Así, a medida que nos aventuramos en nuestro viaje, en ocasiones estamos preparados para explorar áreas que pueden parecer componentes inusuales de la religión, pero que son partes integrales de la tradición única del judaísmo. La historia judía comenzó cuando el patriarca Abraham, viviendo en la tierra que ahora llamamos Irak, recibió un llamado divino que está descrito en la Biblia. El Señor dijo a Abraham: vete de este país, de tu pueblo y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré grande mi nombre y te bendeciré. Abraham, padre del pueblo judío, tuvo una de las más grandes inspiraciones humanas. La historia bíblica dice que el pueblo judío comenzó a creer en la comprensión de Abraham, de que existía un solo Dios, que gobernaba a toda la gente, a la historia, a todas las naciones, y que quería que la gente tuviera moral y fuera buena. Los descendientes de Abraham se desarrollaron como pueblo judío. Este monoteísmo fue la mayor contribución de los judíos a la humanidad, y fue el principio fundacional del judaísmo. La Biblia relata que Abraham hizo un acuerdo, una especie de pacto o contrato con Dios. Se trata de una promesa de que su familia se multiplicará como la arena en los mares y de que ellos vivirán en esta tierra que es controlada por su Dios. Ellos serían una poderosa nación y su hogar sería la tierra de Canaán, luego conocida como la tierra de Israel. Unos pocos siglos después de los patriarcas, los israelitas fueron esclavizados en Egipto. Pero bajo el liderazgo de Moisés y siguiendo una serie de extraordinarias experiencias que la Biblia describe como milagros, escaparon de la cruel persecución del faraón hacia el desierto del Sinaí. En su ruta cruzaron el Mar Rojo. La Biblia dice que el mar se abrió milagrosamente para permitirles el paso. En el monte Sinaí, Moisés recibió de Dios la revelación básica que guiaría al pueblo judío en toda su historia. De la montaña bajó con un código completo de leyes y de ética, y en su núcleo se encontraban los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa del cautiverio. Tú no tendrás otros dioses ante mí.
Probablemente obtuvo más que los 10 mandamientos, pero algunas de las leyes se desarrollaron más tarde. Moisés estableció el marco para la ley y los detalles fueron incorporándose a medida que la comunidad fue atravesando por la experiencia histórica. Lo que diferencia a Israel de la población cananita, los edonitas, los moabitas y otros pueblos fue su sistema legal, moral y religioso, su creencia en un solo Dios. Eso los diferenció de otros pueblos. No codiciarás. El código mosaico es conocido en hebreo como la Torá. Torah significa instrucción. Puede ser usado como ley, podría ser. A veces, en un sentido muy específico, la Torah se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Después de 40 años errando por el desierto del Sinaí, las 12 tribus de los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida y la conquistaron. Les llevó tiempo establecerse, pero finalmente se convirtieron en un reino unido, gobernado primero por Saúl. El sucesor de Saúl, David, hizo de Jerusalén su capital. Creó una Israel fuerte y unificada que los judíos nunca olvidaron y la cual han añorado recrear. El sucesor de David, Salomón, construyó el templo de Jerusalén alrededor del 960 a.C. Este templo fue el centro del culto israelita, lo cual, en términos ilustrados, significa un sistema de adoración o rituales religiosos. El culto israelita se centraba alrededor de un sistema de sacrificios. Fue centralizado por Moisés en un santuario portátil para ser trasladado por el desierto del Sinaí. Este santuario recibía una atención permanente en el templo construido por el rey Salomón en Jerusalén. La tierra prometida de Israel fue vista como la tierra sagrada. Cuando el rey David convirtió a Jerusalén en su ciudad capital, ésta se convirtió en la ciudad sagrada. El rey Salomón construyó el templo, entonces a este lugar se le asignó una especial condición de sitio sagrado, el cual fue visto como la casa de Dios en la tierra. Cuando el templo fue dedicado, Salomón rezó: Oye el ruego de tu sirviente y de tu pueblo de Israel cuando ellos rezan hacia este lugar. Oh, oye en el cielo tu lugar de morada. Escucha y perdona. El pueblo de ese Reino Unido fue conocido como israelitas. Este nombre está basado en el nombre Israel, el cual Dios le había dado a Jacob, el tercer patriarca y ancestro del pueblo. Sabemos que después de constituir una única comunidad de las 12 tribus, eso duró solo un periodo muy corto. Recordamos a Saúl y luego a David y Salomón, y después de Salomón esa comunidad, esa confederación, se dividió en 2 grupos, uno del norte de entre 7 y 10 de las tribus, y uno del sur con las tribus restantes. El grupo del norte llamado Israel perduró por otros 200 años y fue conquistado por los asirios y desaparecieron de la historia. No sabemos qué les ocurrió. La palabra judío entonces fue aplicada al pueblo entero y finalmente la palabra judaísmo fue acuñada para referirse a su religión. Otro nombre anterior para el pueblo fue hebreos. Después de la caída de Israel, el reino de Judea permaneció independiente durante más de un siglo, hasta el 586 a.C., cuando Judea fue capturada por los babilonios. El templo fue destruido. La élite de Judea fue exiliada a Babilonia. Ellos lograron mantener su identidad, pero los salmos registran su angustia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos cuando recordábamos Sión. Sobre los sauces, en medio de ese lugar colgábamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, y nuestros atormentadores nos pedían alegría, diciendo: cántenos una de las canciones de Sión. ¿Cómo podríamos cantar la canción del Señor en una tierra extranjera? Si te olvido, oh Jerusalén, haz que mi mano derecha olvide su habilidad. Haz que mi lengua se pegue al paladar de mi boca. Si no te recuerdo, si no pongo a Jerusalén por encima de mi principal alegría. Esta lealtad judía fue recompensada después de unas pocas décadas de cautiverio cuando Ciro, el gobernante persa que había conquistado Babilonia, les permitió retornar a Jerusalén. Los que volvieron reconstruyeron el templo.
Cuando los sobrevivientes del exilio en Babilonia pudieron regresar a fines del siglo VI a.C., construyeron lo que hoy llamamos el Segundo Templo, el cual sobrevivió hasta el período romano. Los repatriados canonizaron la versión oficial del Pentateuco, los primeros 5 de los libros sagrados que construirían la Biblia hebrea. Desde el período del primer templo a través del exilio babilonio y luego en los primeros años del segundo templo, Israel fue dotada de una serie de profetas. Los dichos de 15 de estos profetas fueron reunidos con algunos escritos históricos para producir una segunda colección de escrituras judías, la cual fue agregada al Pentateuco. Finalmente hubo una tercera sección, conocida como la Haiógrafa. Era una colección de literatura y escritos históricos adicionales. Las 3 partes juntas constituyen la Biblia de los judíos y resultaría ser uno de los documentos de mayor influencia en la civilización del mundo. El segundo templo fue reconstruido alrededor del año 520 a.C. y permanecería en pie unos 6 siglos. Durante la mayor parte de ese periodo los judíos no disfrutaron de una completa soberanía. Y así vivieron desde el 516 antes de la era de Cristo hasta la destrucción del segundo templo en el 70 de la era de Cristo, en esa tierra, aunque raramente en total libertad, debido a que un imperio tras otro conquistó esa región. Fue casi un cruce de civilizaciones. Fueron gobernados durante varios siglos por los persas, luego por los griegos y los sirios. Pero en los siglos II y III a.C. hubo un glorioso periodo de gran independencia bajo los gobernantes asmonios, también conocidos como los macabeos. Los macabeos aparecieron alrededor del 165 después de que la zona de Palestina había caído bajo control asirio-palestino y trataron de introducir las ideas helenísticas en Judea. Judea en ese momento estaba en el límite entre ellos y su rival, Egipto. Querían que Judea estuviera bien establecida en su reino e incorporada a su sistema de seguridad. Introdujeron muchos cambios, colocaron a sus propias familias en el poder, trataron de introducir sus ideas religiosas para asimilar las provincias al resto del imperio. Esto originó la primera reacción violenta que dio como resultado la revuelta de los macabeos. Este sería el último periodo de plena libertad para los judíos por más de 2000 años. Finalizó cuando los romanos conquistaron Judea en el 63 a.C. Los últimos siglos de este periodo del Segundo Templo estuvieron marcados por una intensa inquietud entre los judíos, quienes se unieron en la esperanza por la llegada de un Mesías que resultaría la gloria del pueblo judío. La mayor crisis del judaísmo sobrevino en el año 70 después de Cristo. Los judíos de Palestina se rebelaron contra sus gobernantes romanos, después de 4 años de amarga contienda, incluyendo un prolongado sitio de Jerusalén. La rebelión fue sofocada. Jerusalén y su templo fueron destruidos. Esto marcó el final de la independencia judía. Los romanos deportaron masas de judíos de su tierra, comenzando lo que Jesús llamó su exilio. Duraría casi 19 siglos. La respuesta romana a la rebelión que llevó a la destrucción del templo fue devastadora para la población en la tierra de Israel y esta dejó de ser el centro de la vida judía. Los centros se trasladaron. Judea estaba devastada, despoblada, el templo había desaparecido, de modo que otras zonas hicieron una especie de recolección de lo que quedó. Por ejemplo, los judíos que permanecieron en Babilonia después del exilio fundaron una comunidad judía que perduró más de 20 siglos. Los judíos lograron mantener un sentido de comunidad en Sura, en Pumbadifa, en Babilonia, en Alejandría, en Egipto, en Roma, en Grecia. Existieron comunidades judías que se establecieron separadas de la comunidad principal, de manera que podían vivir por sus propias leyes y seguir sus propias tradiciones. En lugar de centrar la actividad en el templo, el judaísmo lo hace en la sinagoga.
Durante siglos los judíos se habían dedicado a visitar el templo de Jerusalén con la mayor frecuencia posible en uno de los festivales de peregrinación, Pascua judía, Pentecostés y tabernáculos, pero esto se ha vuelto cada vez más dificultoso a medida que la diáspora judía se extendía. Había una necesidad de una salida local para lograr una adoración comunitaria. A partir de esto desarrollaron la sinagoga. Constituyó un concepto revolucionario en un tiempo en el que los templos paganos eran considerados como el lugar físico de residencia de las deidades, cuando la adoración se expresaba a través del sacrificio y solo la casta eclesiástica tenía acceso a los santuarios. La ley dictada a Moisés en el Sinaí por Dios había dado otras instrucciones orales. Estas fueron transmitidas de boca en boca y de generación en generación, y siguieron expandiéndose en forma continua. Hacia el siglo I de la era cristiana ya había alcanzado enormes proporciones. Una de las primeras piezas de la literatura rabínica que tenemos es el Mishnah, probablemente editada entre el 200 y el 250 de la era de Cristo. Es el primer intento por explicar cómo usar la Biblia, las leyes y las reglas en la vida cotidiana en el mundo romano. La siguiente compilación importante fue el Talmud. El Talmud, en la forma en que lo conocemos hoy, data probablemente del 550 al 600 de la era de Cristo, algo así como 400 años después del Mishnah. Y es una serie de discusiones, de casos y precedentes, de cómo interpretar y aplicar la comprensión del Mishnah de la ley bíblica para nuevas situaciones. El Talmud es un extenso trabajo de alrededor de 3 millones de palabras. Es una biblioteca completa. Comprende un vasto y detallado código que cubre la gama completa de la vida social y religiosa. Intercala material narrativo de menor importancia, incluyendo anécdotas y leyendas. Esto no parece tener ninguna alusión religiosa. Son temas sobre leyes de enseñanza, pero ¿qué tienen que ver esto con religión? Pero tiene que ver porque significa que las relaciones entre las personas no deben basarse en el poder que una tiene o que la otra le falta. En cambio, están basadas en el principio de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, como se enuncia en el resto de la Biblia. Todo lo que llegue a ti en forma tosca no te cautivará. Si no es tuyo, déjalo. Y ha sido a través de la Torá, a través del Talmud y a través de nuestro libro de oración que la comunidad judía, donde sea que haya estado, logró sobrevivir como comunidad. En los primeros siglos de la era de Cristo, la dispersión judía había alcanzado Arabia del Sur, Armenia y Persia en el este, y el Océano Atlántico en el oeste. Los judíos también siguieron el despertar del ejército romano en el norte de Europa, donde establecieron nuevas comunidades. Pero el triunfo del cristianismo en el siglo IV presagió la tragedia para los judíos. Con el origen del cristianismo en el siglo IV cambió la situación social y política de los judíos al ser alejados del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano colapsó, la Iglesia se convirtió en la única estructura institucional que sobrevivió y se transformó en el gobierno de facto que reemplazó al Imperio Romano. Los emperadores bizantinos introdujeron leyes antijudías que fueron la base para siglos de terrible persecución. Esta legislación tuvo como objeto aislar y humillar a los judíos y prohibir su estrecha conexión con la sociedad cristiana. A medida que pasaron los siglos, la Iglesia dictó leyes más y más duras contra los judíos. Fueron señalados como parias y constantemente fueron víctimas de discriminación. Los judíos fueron forzados a usar ropas o distintivos especiales. Fueron sometidos a ataques, expulsiones y masacres. Bajo estas circunstancias, nos sorprendió que los judíos confinados a sus propios guetos se volvieran intensamente introspectivos y se sumieran en su propia cultura. Pero hubo excepciones en ciertos lugares y épocas. Los judíos también participaron en el Renacimiento italiano con contribuciones en la ciencia, la literatura, la filosofía, la música y aún en la danza. Sin embargo, pese a todo, las persecuciones continuaron. El judaísmo siempre tuvo un tono de optimismo. No creían en el pecado original
y después del exilio estuvieron seguros de que finalmente Dios llevaría a su gente de regreso a su tierra, a salvo de sus atormentadores. El profeta Jeremías había predicho tal resultado. Yo mismo reuniré los vestigios de mis rebaños de todas las tierras donde los he llevado, y los regresaré a su redil, y ellos serán fecundos, y se multiplicarán. El gran ideal de la sociedad judía continuó siendo el estudio, y el hombre estudioso, el erudito y el rabino eran el paradigma. Los judíos fueron pioneros en una educación universal en tiempos de los templos y siempre se aseguraron de que sus hijos estudiasen, frecuentemente en las academias talmúdicas que florecieron en muchas comunidades. Los adultos encontraban tiempo para leer con atención el Talmud. En ocasiones este estudio intensivo provocó una reacción negativa. Un movimiento piadoso del siglo XVIII conocido como hasidismo rechazó el elemento intelectual de la vida religiosa a favor de un acercamiento más emocional. El hasidismo, guiado por su fundador, el Baal Shem Tov, maestro del buen nombre en el período medieval, quería volver a introducir en el judaísmo la celebración de la vida, la alegría y todo lo que siempre había sido característico de la vida judía en sus cantos y danzas con la Torá y su sentimiento de plenitud en su relación con Dios. Luego de las revoluciones americana y francesa, los judíos ya no fueron vistos como inferiores sin ningún derecho. Entonces se convirtieron en ciudadanos en pie de igualdad. Comenzaron a cuestionar las enseñanzas y prácticas tradicionales. Nuevas formas de judaísmo aparecieron. Una de las soluciones de mayor influencia fue la reforma del judaísmo. La reforma se realizó a comienzos del siglo XIX y bajo el impacto de la comprensión bíblica moderna, se determinó que ya no se creía que Dios hubiese dado la Torá completo y finalmente en el Sinaí, sino que la Torá había sido escrito por muchos hombres durante varios siglos. Por lo tanto, no fue dado por Dios, sino inspirado por Dios. El judaísmo rabínico tradicional entonces fue llamado ortodoxo para distinguirlo del judaísmo de la Reforma. Mientras los judíos siempre supieron en lo que creían, les llevó un par de miles de años organizar sistemáticamente su teología y su credo. A diferencia del cristianismo, el judaísmo nunca había tenido un dogma oficial dictado por sus autoridades. Es cierto que la Biblia está llena de enunciados fundamentales de la creencia judía, pero están dispersos. La sentencia más crucial aparece en el libro del Deuteronomio. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye, oh Israel, al Señor nuestro Dios. El Señor es uno. Esta sentencia afirma tanto el monoteísmo como la sumisión del pueblo al único Dios. El concepto bíblico de la creación tiene varias implicancias importantes. El universo es visto como homogéneo, planificado y formado por una única mente maestra. No es aleatorio, sino que por el contrario, tiene un propósito. No hubo ningún elemento casual en la creación de la estructura del cosmos. Cada detalle fue divinamente planificado. Dios no se retiró después de la creación, sino que en cambio permanece involucrado en todos los asuntos del universo, emergiendo como el Dios de la historia. La asistencia de Dios asegura continuamente la existencia del mundo, al cual podría poner fin tal como comenzó su existencia. El ser humano hecho a la imagen divina es el punto culminante y el propósito de la creación. Dios, una imagen. Dios no tiene ninguna imagen, pero el hombre tiene características del propio Dios que lo diferencia de todas las otras criaturas. Dios tiene inteligencia en su nivel, en su camino. El hombre tiene una mente.
Cualquiera que fuera la inteligencia que otras criaturas pudiesen tener, ninguna de ellas podría haber ideado la teoría de la relatividad. El hombre sí. Esto es inteligencia, tal vez más importante aún. Digo, quizá, el hombre puede hacer una elección moral. Yo decido si robar o no robar, si humillar a otra persona o no humillarla. Es un pecado humillar a una persona. Yo decido eso. Es mi elección moral. Ningún instinto me obliga a hacer lo correcto o lo incorrecto. No hay poder en el cielo ni en la tierra que obligue al hombre al pecado o a realizar una buena acción. Es la decisión del hombre. Nadie obliga a Dios, nadie obliga al hombre. Por eso somos a su imagen. Y esta es la esencia del judaísmo. Entonces los antiguos judíos creían que si ellos seguían la ley mosaica, estarían ejecutando el deseo de Dios y que Dios estaba junto a ellos. En la tradición judía, los hombres venían a la sinagoga 3 veces al día para la oración y para mantener un sentido de comunidad. Los rabinos requerían entonces que hubiese un minyan, un número mínimo de 10 hombres reunidos para la oración, con el objeto de participar en la experiencia plena de la oración. Por eso era muy importante que ellos dependieran unos de otros para mantener esta relación de adoración con su Dios. Ellos compusieron las plegarias de nuestro libro de plegarias alrededor de unos 25 siglos atrás. Estudiaron la Biblia y encontraron expresiones que eran apropiadas para las plegarias. En un lugar dice, cúrame, oh Dios, y seré curado. Bien, es una maravillosa plegaria. Ellos le hicieron un solo cambio. No cúrame, sino cúranos. No seré curado, sino seremos curados. En esta idea existe una dependencia. Una comunidad permanece allí para siempre. Los individuos son reemplazados, la comunidad continúa su marcha. Así, la comunidad tiene responsabilidad para con cada uno. La sinagoga tradicional era el centro de toda la actividad de la comunidad. Aquí el judío vivía gran parte de su vida, soñaba sus sueños y vivía en común tanto con su Dios como con su vecino. La sinagoga es el centro de la comunidad para los judíos. En nuestra tradición, la sinagoga es esencialmente una casa de oración, una casa de estudio y una casa de amistad. Y son estos 3 aspectos de la vida de la sinagoga que hace reunir a la comunidad y la mantiene unida. La vida judía ha estado siempre desarrollada alrededor de 2 centros, la sinagoga y el hogar. El hogar ha sido realmente el santuario de Israel. Y aun cuando a continuación de la destrucción del templo, el movimiento completo de la sinagoga se desarrolló, fue aún en el hogar que se observó el Sabbat, las fiestas, y existía la riqueza de la tradición que mantuvo a la familia observando lo que era sagrado y lo que era precioso en sus vidas. En la ley y la literatura judías están bien desarrolladas las guías para la relación entre padres e hijos. Los hijos son vistos como una extensión de los padres, y la familia ideal se caracteriza por el infinito amor mutuo y las responsabilidades mutuas. A los hijos se les enseña a respetar y a honrar a sus padres. Los niños son considerados tesoros en la vida judía, y en la antigüedad, la esterilidad, o lo que podríamos llamar infertilidad, era visto como una terrible maldición. Si una mujer no tenía hijos después de 10 años de matrimonio, la ley judía y la costumbre permitían la bigamia para producir niños. La vida judía recibe un significado y un ritmo muy especial a partir de su caleidoscópica variedad de festivales, festividades y encuentros familiares. Estos eventos realzaban el año judío y le daban interés y una característica única. Vean, esta es una de las cosas maravillosas sobre el judaísmo para mí. Esa es una celebración de la vida en nuestras festividades, en nuestras actividades diarias. Pero si uno se pregunta cuál es la fiesta más importante que se celebra, yo diría el Sabbat. En el Sabbat,
Una vez a la semana el judío se brinda a sí mismo, a su reputación, su comunidad y su Dios. Es un día en que uno hace un corte a sus tareas y a las preocupaciones que lo afligen durante 6 días a la semana. Es un tiempo en el que la familia está reunida, en que hay una comida especial en el atardecer del sábado y la familia se tranquiliza alrededor de la mesa de la cena y canta canciones del Sabbat y luego va hasta la sinagoga o el templo para asistir a los servicios de la oración con la comunidad. Pero el Sabbat es también un tiempo para el estudio. Los 3 festivales, la Pascua judía, la festividad de las semanas y la festividad de las casillas o santuarios, continúan siendo mantenidas en la sinagoga y en el hogar, y continúan siendo reuniones alegres. La primera de estas 3 festividades anuales es el Festival de Primavera de la Pascua judía. En la antigüedad, la Pascua judía marcaba el inicio de la cosecha de la cebada, y también era el aniversario del éxodo de Egipto. En los días de la antigüedad, los peregrinos de Jerusalén en la Pascua judía sacrificaban y comían el Cordero Pascual en agradecido recuerdo de estos eventos. La última cena de Jesús generalmente se considera que ha sido una comida de la Pascua judía. La festividad dura una semana, y en memoria de los apremios de los antepasados, los judíos se comprometen a comer solo pan sin levadura que tiene forma de hostias. La festividad de las semanas tiene lugar 50 días después de la Pascua. En tiempos del templo, esta festividad agrícola celebraba los primeros frutos del inicio del verano, y el peregrino llevaba una ofrenda al templo, tomada de la cosecha del trigo. La fiesta de las semanas recae sobre la fecha tradicionalmente asociada con la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. En consecuencia, la fiesta es conocida como la fiesta de la entrega de la ley. La tercera de las 3 principales festividades de peregrinación se desarrolla en otoño, cuando la cosecha ya ha sido recolectada. Se llama la fiesta de las casillas o la fiesta de los santuarios. Esta era la más alegre de las 3 festividades. Recibió su histórico simbolismo para conmemorar el deambular de los hijos de Israel durante 40 años por el desierto. Durante este tiempo los israelitas vivieron en casillas similares a tiendas o santuarios, de manera que los judíos durante esta festividad viven en casillas construidas en los jardines, balcones o techos de sus casas. Esas son experiencias muy alegres. Y también tenemos reuniones solemnes en la vida judía. Los días más sagrados del año son el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Religioso, y el Yom Kippur, celebrado 10 días más tarde, el día de expiación en el otoño. Y estas son las ocasiones del año cuando el centro no está en los hogares, como sucede en las otras festividades, sino en la sinagoga o en el templo, donde los judíos se reúnen para pedir el perdón de Dios por los pecados de omisión, de comisión del año anterior, y para buscar comenzar un nuevo año con las manos limpias. Esas son las principales reuniones y festividades solemnes que nosotros celebramos. Si bien debo agregar que el Hanukkah, que es la única festividad que celebramos que no está basada en las escrituras hebreas, se ha convertido en una festividad de importancia, probablemente porque es en la misma estación del año que la Navidad. Es un tiempo para la alegría y la celebración basado en una maravillosa historia de la primera victoria por la libertad religiosa en la historia registrada. Se encuentra en el Apócrifa, en el primer y segundo libros de Maccabi. Luego celebramos el Purim, que es una festividad menor debido a que no se encuentra en la Torá, pero se encuentra en las escrituras hebreas, que celebra la emancipación de los judíos de la tiranía de un déspota que nos destruiría. Cuando los judíos estuvieron en Persia, un enemigo se levantó contra ellos y la reina fue una reina judía y ella ayudó a salvar a su pueblo. En esa fecha nosotros hacemos una gran celebración. Los niños se disfrazan y se suceden todo tipo de diversiones y ellos pasan un gran momento. Les encanta. La libertad es un tema que forma parte de todas estas festividades principales. La aspiración de ser libres para adorar al único Dios y para vivir en paz como comunidad. El segundo ciclo de reuniones especiales judías consiste en los hitos de la vida familiar.
Estos comienzan con el matrimonio, el cual en la tradición judía tiene dos propósitos principales: la procreación y el compañerismo. Las bodas pueden ser realizadas en cualquier parte, pero la sinagoga es un lugar favorito. Se lleva a cabo en un lugar abierto, si es posible, para recordar la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Durante la ceremonia se pone un pabellón sobre la pareja para simbolizar el hogar que ellos están por construir. Luego de la boda, el siguiente acontecimiento en el ciclo familiar es el nacimiento de un hijo. A Adán y Eva Dios les ordenó que fueran fecundos y que se multiplicaran, y esto fue visto por los judíos como el primero de los mandamientos. Si el hijo es un varón, se realiza la ceremonia de la circuncisión, una semana después del nacimiento. Entre las jóvenes parejas judías hoy existe una creciente costumbre de efectuar una fiesta también en honor de las niñas. Al llegar a los 13 años de edad, un niño judío se viste como un adulto y se convierte en responsable de sus propios actos y de su observancia religiosa. Solo desde la Edad Media esta ha sido la ocasión para una ceremonia especial, pero ahora el Bar Mitzvah se ha convertido en uno de los eventos centrales del ciclo de la vida judía. En el siglo XX se ha introducido una ceremonia paralela para las niñas de 12 años de edad llamada el Bat Mitzvah. Las leyes judías de duelo son muy detalladas. El entierro deberá realizarse tan pronto como sea posible, una práctica que refleja el origen del judaísmo en un clima cálido. Los judíos ortodoxos se oponen a la cremación porque creen que ésta niega la posibilidad de la resurrección del cuerpo, pero la cremación está permitida en el judaísmo de la Reforma. Debido a que la vida es algo tan precioso, la tradición judía dice que la muerte no debe ser precipitada por la eutanasia o por la más mínima acción que pueda acelerar la muerte. El principio ético básico es que si una vida humana está en riesgo, cualquier otra ley queda de lado y salvar la vida humana prevalece. Existen solo 3 prohibiciones que son superiores a la preservación de la vida. Uno no puede hacer estas cosas aun si ello significa que alguien muera, y estas son cometer incesto, suicidio o idolatría. Pero sobre todo lo demás, la preservación de la vida tiene prevalencia. Del Código Mosaico, los rabinos han extraído 613 mandamientos que los judíos deben observar. Como hemos visto, muchos de ellos se relacionan con la sinagoga y la vida familiar, las festividades y lo inmoral. Cientos de estos mandamientos se relacionan con el ritual del templo y la vida agrícola en la antigua Israel. Han permanecido fuera de uso por casi 2000 años. Pero otros mandamientos afectan cada rincón de la vida cotidiana. El más obvio es el dietario o leyes koshers. Muchas especies de animales están totalmente prohibidas, incluyendo los mariscos y cualquier forma de carne de cerdo. Hay reglas básicas para el ritual del sacrificio de animales para asegurar una muerte rápida y humanitaria. Otras reglas prescriben cómo extraer la sangre en forma adecuada, la cual es vista como la esencia de la vida. Los rabinos también extrajeron de la Biblia la prohibición de comer productos lácteos junto con la carne. El vínculo con la tierra prometida es un hilo vital del judaísmo. Fue integral desde el principio en el pacto entre Dios y Abraham. La calidad religiosa de la vida en la tierra de Israel fue vista como superior a la vida en cualquier otra parte. No solo podrían observar aquí más mandamientos en Israel, especialmente en Jerusalén, sino que el judío se veía más cerca de la presencia de Dios. Jerusalén representaba el lugar donde se sentía la presencia de Dios. Uno podía decir vi a Dios, uno lo podía sentir allí, como no podía hacerlo en ningún otro lugar del mundo. Representaba, en cierto sentido, el punto más alto de la historia judía, el rey David, el rey Salomón, una época maravillosa, y siempre fue el centro simbólico espiritual del pueblo judío. Nos fuimos de Jerusalén
Retornaremos a Jerusalén, regresaremos a Jerusalén. Por cierto, el Estado de Israel es hoy de principal interés para los judíos en todo el mundo. Comenzando en la última parte del siglo XIX, cuando los judíos fueron expulsados de Rusia, Polonia, de la mayor parte de Europa Oriental, la migración de retorno a la tierra prometida comenzó nuevamente en serio. Luego llegó Hitler y la tragedia del Holocausto. Y parte de esa tragedia fue que aquellos judíos que podrían haber escapado de la tiranía nazi no tenían un lugar donde ir. Lo que ocurrió fue que el occidente moderno estaba tomando forma a través del Renacimiento. Más tarde, el problema con la comunidad judía, qué hacer con los judíos, comenzó a incorporarse en la cultura occidental y continuó siendo un problema en toda la historia hasta el siglo XX. Uno toma los Estados Unidos hoy, en algunas partes del país. Los judíos no eran admitidos años atrás. Por la misma razón que la Alemania nazi asesinó a 6 millones de judíos, por ninguna otra razón de que la de ser judíos, y fuimos odiados en Rusia, solo porque éramos una minoría y éramos personas judías. En 1918, ellos tenían programas para el pueblo judío. Tenían bandas que vinieron a nuestra ciudad y asesinaron en un solo día a 500 personas. Buscaban principalmente hombres. Eso fue en 1918, yo ya tenía 13 años. De manera que puedo recordar todas estas atrocidades. Recuerdo haber estado tirado en la calle y 2 días después nos dieron permiso para levantar a los muertos y enterrarlos en el cementerio. El Holocausto fue peor que cualquier persecución que hubieran sufrido antes, pero continuó de otras formas. La idea de segregación, de los guetos, de usar distintivos especiales para indicar quiénes eran judíos, las restricciones en la actividad económica, nada de eso fue sin precedentes. Todo había tenido raíces en el mundo occidental. El problema de los judíos en Occidente estaba incorporado y continuó dando forma a los acontecimientos durante cientos y cientos de años. Las iglesias occidentales se encontraban horrorizadas al darse cuenta de que el tradicional antisemitismo entre los cristianos y los estereotipos antisemitas habían contribuido a crear una atmósfera en la cual un holocausto fue posible. Las iglesias cristianas comenzaron a condenar todas las formas de antisemitismo y pronto se desarrolló un diálogo entre judíos y cristianos. En el siglo pasado, el concepto del retorno a Sion fue transformado por el movimiento político sionista y culminó en el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Es histórico. No tuvimos un país hasta 1948. En 1948, sabe, finalmente volvimos a nuestro país. ¿Dónde está parado hoy el judaísmo? Bien, es intensamente pluralista. Cerca de 12 millones de judíos viven en el mundo, alrededor de 6 millones en los Estados Unidos y 4 millones en Israel. Estas dos comunidades son los polos gemelos alrededor de los cuales gira la vida religiosa y cultural judía en la actualidad. A comienzos del siglo XX, un escritor judío francés, Edmond Fletch, tenía tenues lazos precoces con el judaísmo. Luego, bajo el impacto de antisemitismo francés, se convirtió en un judío fuertemente comprometido. Escribió un credo que expresa hermosamente una mirada judía moderna. Soy judío porque, nacido en el pueblo judío y habiéndolo recuperado, deseo que vivan después que yo, más vida que yo mismo. Soy judío porque la fe judía no me demanda ninguna abdicación de la mente.
Soy judío porque la fe judía requiere de mí toda la devoción de mi corazón. Soy judío porque en todo lugar donde el que sufre se lamenta, el judío llora. Soy judío porque cuando no hay esperanzas, el judío lucha. Soy judío porque la palabra del judaísmo es la más antigua y la más nueva. Soy judío porque la promesa del judaísmo es una promesa universal. Soy judío porque para los judíos el mundo no está aún completo. Los hombres lo están completando. Soy judío porque para los judíos el hombre no es creado. Los hombres lo están creando. Soy judío porque por encima de las naciones y de Israel, el judío ubica al hombre y su unidad. Soy judío porque por sobre el hombre, imagen de la divina unidad, el judaísmo ubica a la divina unidad y su divinidad.